Qué tema tan interesante. Buenas noches. La población. ¿Cuántos somos los ecuatorianos? ¿Cuántos éramos? ¿Y cuántos debemos ser? Y en el mundo, ¿cuánto aguanta este mundo? Aquí está acompañándonos Pancho Borja, Francisco Borja. Buenas noches. Está con nosotros también el director del INEC, José Rosero. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Ámsterdam. Fue viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Es experto en pobreza, inequidad y protección social. Y tiene varias publicaciones nacionales e internacionales sobre empleo, pobreza, desarrollo social y varios estudios de evaluación de impacto en políticas públicas. Y también con nosotros está Ana Lucía Taciguano, la conozco desde pequeñita. Es una de las más prestigiosas y preparadas representantes del pueblo originario Quitucara, de cual ella forma parte de manera muy activa. Es una persona que defiende y conoce lo que significa venir con esa herencia. En Nicaragua, Ana Lucía sacó su máster en el buen vivir comunitario. Ese es su tema, y luego un posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en el tema de comunicación. Ana Lucía, bienvenida también tú a este programa, que por cierto tendremos también otros invitados que van a pasar a acompañarnos más adelante en el programa. Bien, y para hablar de población, me parece inexcusable recordar a Malthus, demógrafo y economista inglés, que a finales del siglo XVIII, 1780 y tanto por ahí, esbozó la famosa teoría de que mientras la población crece geométricamente, los recursos crecen aritméticamente, y preveía que en algún momento el planeta y sus recursos y sus alimentos iban a ser insuficientes para alimentar a todos los pobladores de la Tierra. Así que les planteo el tema para ver qué nos dices, José, sobre el tema. ¿Qué te parece? ¿Tenía razón Malthus o no la tenía? O a lo mejor todavía no ha ocurrido, pero sí va a ocurrir en algún momento, si vamos con la proyección a la que vamos. No sé cómo ves la cosa. Bueno, sí, Malthus vivía en una época distinta, en un contexto distinto, y son justamente los avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos en el último siglo, en los últimos años, los que hacen justamente que la población se incremente y a la final se haya roto esa barrera de que era la limitación alimentaria. En Ecuador, por ejemplo, nosotros en el año 50 éramos 3.202.000 personas, éramos así de pequeños. La gran mayoría, el 70% de esa población estaba en el área rural. Sí, éramos una población meramente rural. Ahora somos 16.268.000 personas, de las cuales digamos bien el número, 16.278.000 personas al año 2015, proyecciones poblacionales, de las cuales el 63%, es decir, 10 millones de personas, 10.300.000, viven en el área urbana. Sí, y o sea, que se dio casi la vuelta. Se dio la vuelta. Fue justamente entre el año 82 y el año 90, ¿sí? En donde justamente se pasa a ser una población urbana en lugar de ser una población rural. ¿Eso será bueno o malo? ¿Qué dices tú, Ana Lucía? Justamente en esos datos que nos da nuestro compañero José, hay una fuerte presencia y también inexistencia de la política hacia los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En ese tiempo pueblos originarios, porque muchos de los pueblos originarios son los que también migraron a las grandes ciudades, entonces han sido parte de ese crecimiento poblacional, sobre todo en las ciudades principales, ¿no? Y ahora últimamente ya en las ciudades también llamadas secundarias, están en Ambato. ¿Y eso es bueno o malo, dice Pancho? Claro, es totalmente difícil para la vida del indígena, ¿no? Desarraigado de su tierra, en un contexto urbano donde las oportunidades son mínimas y hay ya procesos de discriminación fuertes. Entonces sí, es una afectación directa hacia las poblaciones que van a engrosar estos cinturones. Claro, mira, yo tuve la oportunidad, jovencito yo, más o menos de la edad de José, hasta menor, me invitaron al primer Congreso Mundial de Población en Rumania. Ahí conocí a Ceausescu,
hombre complejo, ¿no es cierto?, que era quien dirigía los destinos de Rumania en ese tiempo. Y ahí la discusión era si debíamos ser más o debíamos ser menos. Había toda una tendencia, digamos, malthusiana o influida por esto, que ya anunciaba el mundo no resiste más gente, ¿no es cierto? Y otros sectores que se oponían a esto y que decían que tenemos que crecer para ser fuertes. O sea, había antes una idea de que mientras más somos más fuertes, porque tenemos mercados más grandes, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo. Pero yo quisiera pasar, está listo, Enrique, el primer video, para ver, son opiniones en la calle. O sea, ¿qué piensa la gente? Es bien interesante, vean ustedes. Es casi como que sigue la discusión. ¿Es bueno ser muchos o debemos ya parar el carro? Creo que el aumento de la población realmente es lo que incentiva el desarrollo, porque al tener más población implica que haya muchas más necesidades y por las necesidades es que aumenta el desarrollo. Por lo que legalmente hay cuantas personas de diferentes partes que vienen, pero el trabajo no hay ahorita, por el momento no existe. Hay más riesgo de pobreza a nivel mundial. El aumento de la población, dependiendo el manejo que le den los gobiernos, diría que puede ser beneficio. Económico, sí, aumento más de personas, menos empleo. Porque hay mucha gente, ya pues, es como decir aquí los carros, ya ve tanto carro, ya es un problema ahora poderse transitar por tanta cantidad de carros y tanta gente también es igual. No, claro que no, el aumento de población no es en ningún momento un problema. Primero de todo porque si no nos subdesarrollamos no crecemos. Perjudica en el sistema de que si hay más población se necesita mucho más para la economía de los países se va un poco a estancar. No afecta el desarrollo del mundo, al contrario, ese mundo se desarrolla gracias a que hay más población, y a que hay más movimiento, a que hay más personas, son más personas para trabajar, para producir, para hacer. Bueno, como casi todo en la vida, o muchas cosas en la vida, depende de opiniones personales, ¿no?, de gustos personales. Es evidente que un país con mayor cantidad de ciudadanos es más grande, su economía va a ser más grande, tal vez su influencia en el mundo internacional va a ser un poquito mayor, pero eso no creo que tenga que ver nada con la calidad de vida. Creo que la calidad de vida sería mucho mejor en el Ecuador si fuésemos los mismos 3 millones de hace varios años. Tendríamos menos contaminación, menos tráfico en las ciudades, ¿no es cierto?, más posibilidades de disfrutar del tiempo libre, más tierra, si se quiere, para distribuir, ¿no es cierto? Mejor, más facilidades, pero yo no sé qué piensan ustedes. Yo por lo menos me declaro desde hace mucho tiempo enemigo de este progreso entendido como el desarrollo tecnológico acelerado hacia ninguna parte. Eso me parece bien, Pancho, que cada uno de nosotros nos definamos. Creemos nosotros que debemos seguir creciendo, es suficiente lo que tenemos, porque las opiniones en las calles están divididas de alguna manera. Si crecemos, ¿no?, en población, tenemos que crecer en economía, pues, obviamente, para satisfacer las necesidades y la calidad de vida cada vez. Pero el tema para mí es, ¿por qué tenemos que crecer en población? ¿Por qué tenemos que...? Tampoco me parece bien restringirla, pero que no sea un objetivo, ser cada vez más personas para que haya más mano de obra, más José, talento funcionando. Es que justamente allí, es decir, si nos vamos al enfoque economicista, ortodoxo, tradicional, justamente se necesita un crecimiento poblacional para que haya justamente más mano de obra y para que haya también más mercado por el lado de la demanda. Pero si por el otro lado le empezamos a poner conceptos de sostenibilidad, ¿sí?, de sustentabilidad ambiental, por ejemplo, es importante plantear que justamente las sociedades tienen límites, pero preguntémosles a los datos qué piensan los ecuatorianos. Porque, por ejemplo, entre el año 75 y 79 la tasa de fecundidad era de 5.4, ese era el número promedio de hijos que tenía una mujer en edad fértil. 5.4, o sea, entre 5 y 6. Entre 5 y 6. Y ahora, entre el año 2007 y 2012, eso es de 3. Casi la mitad, hemos bajado. Casi la mitad, exacto.
Entonces sí hay una tendencia bastante clara de la población a decir que queremos ser menos. Y en el campo pasa lo mismo. Más bien, consideramos que a nivel de las poblaciones de la Amazonía Sur, hace 4 años que estuvimos haciendo un trabajo por allá, el promedio de hijos de ahí era de 8 aún. Entonces, todavía hay una tendencia a pensar en que la fortaleza de la nacionalidad o pueblo originario tiene que ver con su número de población. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú piensas que está bien eso? ¿No? ¿Cuáles son los límites? Considero que todo tiene que pasar por una distribución equilibrada y una ubicación equilibrada de esos recursos en donde están. Si están las poblaciones indígenas, han estado prácticamente siendo los guardianes de esa naturaleza, de esos recursos que luego proveen a las grandes ciudades. Me parece que sí debe haber un criterio de equilibrio hacia esa población. Si la población va a crecer, va a poderse tener más guardianes de la naturaleza, ¿no? En ese sentido de su vida propia como poblaciones indígenas. Pero hay poblaciones también como... Claro, tú debes saber, los Zápara, por ejemplo, son 200, 300. Sí, están como, ¿no?, entre 300 y 400. ¿Cuál es otra población pequeñita? Eperaras, en la frontera con Colombia. ¿Con Colombia sí, cuántos? Estamos con 800, me parece. No, 800, o sea, son pueblos 900. Con idiomas propios, de historia territorios, totalmente, ajá, y que son menos de 1000. Así o sea, es. Estos pueblos deberían crecer o tener más personas. Los pueblos Natabuela están igual en los 600, pero hay un caso súper grave. Los pueblos Manta en el 2001, en el censo del 2001, estuvieron cerca de los 1000, pero con la anexión del pueblo Montubio, del reconocimiento del pueblo Montubio, es crítico cuando se hace el filtreo por cantones, estamos hablando de cientos. O sea, ya vamos a 300, a 200 personas por cantón, que es algo bastante grave. Y uno diría, bueno, son una minoría y lamentablemente tendrán que sumarse las políticas de la mayoría. Claro, pero esa minoría es importante, está en riesgo. Son pueblos en peligro de extinción. Así en esos casos sí es evidente que sería indispensable incentivar. Así es. Esa puede ser una acción de gobierno, ¿no? El dar incentivos para fortalecer esa nacionalidad. Ahora, hay teorías que sostienen que el tema de la natalidad está vinculado directamente con el tema de la cultura, en el sentido de que hay mayor nivel de escolaridad y de conocimiento, especialmente en las mujeres, las familias son más cortas, ¿no? Como que tienen más conciencia de que traer un niño al mundo es un riesgo. Es un riesgo desde todo punto de vista. Yo quisiera... Y que no es tan sencillo, ¿no? Porque nos vamos a un corte, pero antes, porque alguien va a reemplazar a Ana Lucía en el programa. ¿Cuál es tu mensaje a la mujer ecuatoriana? ¿Respecto a la natalidad o respecto...? Respecto al número de hijos, a la natalidad, ¿cuál es tu criterio? Bueno, yo realmente tengo un muy fuerte apego a que las poblaciones de nacionalidades y pueblos tienen que tener su población mucho más grande, en el sentido de que se mantiene y se preserva sus grandes instituciones como la minga, como la reciprocidad, como la solidaridad, y eso se hace con gente, se hace con mucha comunidad, se hace con familias grandes. Tú puedes seguir produciendo si tienes, incluso en tu edad adulta, tengas una profesión, una vida en la ciudad, pero tienes una vida en el campo con hijos, con mucha familia que hace su vida en el campo. Cuando no tienes los hijos y no tienes tampoco ese sistema de solidaridad y compadrazgo y reciprocidad, tú te quedas un poco solo y esas tierras las tienes que abandonar. No hay quien más produzca ese alimento. Entonces sí hay como una preocupación fuerte en las poblaciones indígenas por esto, porque hay esta tendencia a reducir el índice de natalidad. Y el tema de la educación sí tiene que ver mucho, porque es otro chivo el que nos cargan a nosotros, ¿no? Nosotros nacemos en familias grandes y después empezamos a ver las otras culturas que tal vez sí tienen más cosas materiales respecto a lo que podrían generarse como cosas espirituales del buen vivir de los pueblos y nacionalidades. Mi agradecimiento, Ana Lucía. Espero que nuevamente nos acompañes tú en este programa. Nosotros seguimos y yo quisiera plantear desde ahora el caso Uruguay. ¿Qué pasó con Uruguay y qué pasó con Ecuador? Dos países que éramos muy parecidos hace 60 años.
Me corregían aquí mis compañeros cuando dije que éramos iguales, casi iguales, parecidos Uruguay y Ecuador. No éramos ni en fútbol ni en cultura en esas épocas, pero sí en población, porque en los años 50 Ecuador tenía, lo conversábamos con José, 3.200.000 y Uruguay tenía 1.700.000, algo así. Éramos cercanos en población, ecuatorianos y uruguayos. ¿Qué pasó en estos 60 años? Que Ecuador subió de 3 millones a 16 millones y Uruguay subió de 2.700.800.000 a 3 millones y medio. Entonces, es una diferencia total. Yo no sé si es que esto tiene que ver con el tema de, con el tema de la riqueza, la pobreza, con el tema de que Uruguay es considerado el país de mejor nivel de vida, etcétera, son mucho menos. Pero tenemos un invitado aquí, Pancho, que nos acompaña y que es experto en estos temas. Se trata de Federico Medina, economista, con título de la Universidad de Carabobo, el estado de Carabobo, Venezuela, miembro consultor externo de la Comisión de Salud Sexual y Salud Reproductiva, dirigida por el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, INEC, consultor externo para la Estrategia Nacional de Planificación Familiar del Ministerio de Salud Pública y asesor de la Subsecretaría General de Planificación para el Buen Vivir. Nos acompaña para este segmento. Antes de darle la palabra, yo quisiera un poco pensar que estos son paradigmas, ¿no?, economicistas, como se decía en el corte, de que el crecimiento es fundamental y que para el crecimiento es muy necesario el crecimiento de la población. Pero a lo mejor no me extrañaría que de aquí a 50 años estemos pensando diametralmente distinto y refiriéndonos a esta época como una época absurda en donde los países promovían el crecimiento de sus poblaciones para crecer económicamente y ser más poderosos. Un poco lo que pasaba hace 30, 40 años en la Amazonía ecuatoriana, donde para que el colono pueda tener el título de propiedad de la tierra le obligaban a talar el bosque. Si no talaba el bosque, si no demostraba que había talado el bosque, no le daban el título de propiedad de la tierra. Para ese entonces esto era lógico, porque se suponía que era ampliar la frontera agrícola, en donde el país iba a progresar con los colonos que iban a sembrar, plantar en la Amazonia, y ahora vemos que era una estrategia absoluta y totalmente equivocada. Yo me atrevería a pensar que en unos 50 años vamos a decir lo mismo, esta estrategia loca de aumentar la población para crecer económicamente. ¿Y a dónde nos lleva eso? Bueno. A ver, economista. Buenas tardes. Yo creo que, para empezar, cuando hablamos de salud sexual o salud reproductiva en una población, tenemos que hacerlo desde un enfoque de derecho. O sea, abolir un poco la lógica malthusiana de si es necesario o no crecer para lograr romper las barreras de convertir a la población en mercados, meros consumidores o productores o mano de obra dentro de una economía. Es por eso que hoy en día el Instituto Nacional de Estadística nos puede favorecer o facilitar toda la información con respecto a tasas globales de fecundidad, tasas específicas de fecundidad y las tasas deseadas, ¿no? Analizar en términos de la población de ese crecimiento o de ese crecimiento endógeno de la población, cuánto refiere una tasa deseada a una salud, a una dinámica saludable en términos reproductivos, ¿no? La población crece, hay reproducción de vida desde los puntos de vista de los sistemas complejos. Aquella población que crece, se nutre, se fortalece, ¿no? Creo que es un poco la aproximación que podría... Tú has dicho algo que me interesa, me gustó mucho, aquello del derecho individual, personal. Yo creo que básicamente el calcular los familiares que uno quiere tener, los hijos que uno quiere tener, es un derecho personal. Y tener las herramientas de planificación, ¿no? Desde luego que el Estado puede incentivar o desincentivar el crecimiento poblacional, pero en mi opinión al menos sin afectar el derecho personal a planificar el grupo familiar que yo personalmente con mi esposa o mi familia creemos que es el adecuado. Pero hay también algunas otras cosas, porque también nos estamos enfocando mucho en lo que es el crecimiento de la población desde el punto de vista de la natalidad, pero también tenemos que recordar que al interior
de la población por grupos etarios existen cambios, lo que se llama la famosa transición demográfica. Es decir, ahorita nosotros somos 16 millones de personas, en el año 2050 vamos a ser 23 millones de personas, pero no significa que vamos a ser 23 millones de personas distribuidos de manera igual en términos de población adulta mayor, población niños, etcétera, etcétera. Uno tiende a ver en la transición demográfica que la población se va envejeciendo y el Ecuador no es ajeno a eso. En el año 2050 vamos a tener una proporción muchísimo mayor de personas en edad adulta. Eso es interesante porque dicen que la pirámide, ¿no? Sí, la siempre pirámide. Han dicho, siempre debería haber más jóvenes para que estos puedan sustentar a la gente mayor que ya no puede trabajar. Cuando esto se vuelve una cosa de igual, ya la cosa es difícil y a veces puede pasar lo contrario, una pirámide al revés. Claro, lo que nosotros tenemos... Un rectángulo, un cuadrado. Transiciones demográficas, ¿no? Lo que tenemos en el año 2020, por ejemplo, es que tenemos un 6.6% de la población mayor de 65 años y un 32% menor de 15 años. Y es justamente esa situación la que va a cambiar en el año 2050 y totalmente se puede incluso trastocar. ¿Qué sería ¿sí? más o menos cuánto eso? Eso lo tendríamos que ver, no tengo aquí el dato exacto, no sé si tú lo tienes allí, Federico. Sí. Para finales de siglo, la población referente al grupo de adultos mayores va a significar el 30% de la población. Exacto, darle la vuelta. O sea, vamos a ser viejos del 30%. Mayor de 65 años. Mayor de 65 y años. La proporción, la prevalencia de personas menores de 20 años solamente va a llegar al 20%. Lo cual eso significa una presión. Estás pensando llegar al fin del siglo, te veo optimista. Estoy decidiendo, estoy bien. Pero eso significa una presión impresionante. Una presión impresionante. No vamos como ecuatorianos, me refiero. Estaré observando desde algún otro espacio estelar. En la fenomenología, en términos globales, lo que quiere aproximar un poco José es un concepto que se llama bono demográfico. Cuando tú analizas la estructura demográfica de una población, tú puedes medir la proporción que existe de personas que generan ingresos y aquellos que son dependientes de quienes generan ingresos. Claro. O sea, el bono no tiene nada que ver con el bono de dinero. No. Es bueno decir, porque aquí en el país, cuando se dice bono, inmediatamente la gente piensa en cuánto me dan. Pero es muy interesante, mire, estaba justo leyendo esto, dice, y no lo entendía yo. Dice, se conoce como bono demográfico aquella situación en la cual la proporción de personas en edades productivas, es decir, de 15 a 64 años, crece de manera sostenida respecto a la proporción de personas en edades potencialmente inactivas. ¿No es cierto? Y es un bono demográfico, es una situación que se considera como positiva y incluso de impulso al desarrollo de un país, porque obviamente significará que van a haber más recursos para sustentar a una población que no genera recursos. Pensemos en cambio en la situación contraria, cuando ya no tengamos ese bono demográfico, que por cierto está calculado que vamos a tener un bono demográfico hasta el año 2050. Después de eso vamos a tener una población dependiente que en todo caso va a ser mayor que esa población que puede producir ingresos. Y eso produce una presión impresionante. Pensemos en la seguridad social. ¿sí? Bueno, ahí yo creo que tarde o temprano tendrá que tomarse una medida que no es política, pero que es necesaria y que está acorde con la realidad. Es decir, la edad de jubilación tendrá que subirse a los 70 años, por decir algo. Eso lo han hecho en Europa también claro, ya. Porque el ser humano hasta los 70 años ahora es perfectamente productivo. Quizás hace 50 años no lo era. Estaba ya un anciano dispuesto a morir. Pero ahora sí, pero yo creo que esa es una decisión que, como digo, no es política porque a nadie le gusta que le suban la edad de jubilación, pero es indispensable por las dos razones. Por el tema económico, para sustentar con mayor gente que está en capacidad de trabajar al núcleo de personas que ya no trabajan, y también porque la persona de 70 años actualmente, ya ahora, está en plenas facultades de trabajar. Una cosa Federico, antes, para que le aumentes a esto. ¿Cuántos podemos ser? Porque leía yo, estábamos investigando para este programa, que hay tesis que dice que 8.000 millones debería ser el límite, y hay otros que dicen que el planeta aguantaría hasta 50.000 millones.
¿Tú qué opinas? Depende cómo. ¿Tú qué opinas? Es una linda pregunta. ¿Con qué calidad de vida? En términos prospectivos, cuando uno analiza al individuo y su condición gregaria, que son las tipologías de hogares en términos del análisis de población como un fenómeno, hay distintas aproximaciones. Desde mi perspectiva, tienes que analizarlo, enfrentarlo como un sujeto de derechos. La capacidad que tenga el Estado, la población y el territorio de poder satisfacer el ejercicio pleno de derechos de esa población, te va a llevar a estimar esa frontera. Las funciones de producción, como aproximaba José en el bloque anterior, te ha dicho que la tecnología nos ha permitido elevar la productividad para poder generar mayor cantidad de alimentos o mayor cantidad de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Es por eso que también tenemos que analizar patrones, que son comportamientos culturales asociados a patrones de consumo, usos del tiempo, un tema bastante complejo. ¿Qué edad vas a tener tú en el año 2050? Yo voy a tener 55 años. ¿Y cuánta gente quisieras que exista en el mundo? La suficiente para poder satisfacer plenamente sus necesidades. ¿Y cuántos crees que pueden ser esos? Yo creo que el mundo hoy en día no tiene un problema de productividad total para satisfacer las necesidades, sino es la sostenibilidad basada en para qué producimos. Los bienes hoy en día que estamos produciendo en términos alimentarios, centrémonos simplemente en el análisis de una canasta normativa. ¿Qué debería consumir la población ecuatoriana? Y eso llevémoslo a una expresión en términos de toneladas métricas de alimentos que nosotros deberíamos satisfacer. La pregunta es, ¿tenemos suficientes recursos para producir esa cantidad de alimentos? Sí lo tenemos. El problema es que a nivel de flujos globales, la mayor cantidad de los alimentos que se producen en nuestros países se direccionan a otros mercados. Para producir hoy gastamos muchísimas hectáreas, muchísima cantidad de agua, muchísima cantidad de energía. ¿Tú crees que pueden haber 50.000 millones en el planeta? Yo creo que a la final esa es una pregunta que tenemos que responder no desde cuánta población, sino qué capacidad en términos tecnológicos tendremos para satisfacer esas necesidades. No me quiere contestar, Federico. No, es una pregunta complicada. No, lo que pasa es que mire, supongamos hoy, análisis un poco más llevándolo a lo central, ¿no? Tú para poder satisfacer los patrones de consumo actual, hemos podido analizar que Latinoamérica tiene un patrón de consumo, Europa tiene un patrón de consumo, Estados Unidos tiene un patrón de consumo, que son patrones de consumo marcados, medibles en gramos y en toneladas que generan de recursos anuales. Bajo el patrón de consumo norteamericano, si toda la población mundial consumiera de la misma forma, necesitamos 5 planetas, actual, hoy, con la población que tenemos. Ahora, también hay equivalencias. La cantidad de proteínas que necesita un ser humano hoy puede ser satisfecha de distintas fuentes. Y hay fuentes que son más eficientes en términos de consumo de recursos que otras. Es por eso que podemos observar que China hoy en día está generando incentivos para el consumo de insectos, que tienen mayor componente nutricional en términos proteínicos y que generan menor consumo energético para su producción. O sea, cuánta energía produce para generar energía. Yo creo que más bien por ahí va la lógica, ¿no? Poder planificar de qué manera tenemos que satisfacer requerimientos que son normativos, en este caso un requerimiento nutricional, no se basa en una decisión política. Tú necesitas 2.400 kilocalorías en una composición de proteínas, de macro y micronutrientes, para que tengas un desarrollo adecuado. Otro problema es el agua, ¿eh? Así es, y de eso hablamos la próxima, en el próximo corte. Hasta aquí llegamos con Federico. Mil gracias por tu aporte y tu compañía. No me quiero imaginar, voy a imaginarme. A ver, imagínese usted un mundo de 50.000 millones de personas, es decir, 5 veces, 6 veces el actual, o sea, un Ecuador con 80 millones de personas. Mira, una de las cosas que... Pero lo discutamos eso enseguida, porque me piden que hacemos un pequeño corte y entramos, Pancho, enseguida. Continuamos con este tema tan importante de la población. Y por cierto, cada vez hay más población mirando este programa, porque hay 40 estaciones de televisión nacionales y regionales que están retransmitiendo en diversos horarios, diversos días, cada uno de nuestros programas. Nuestro saludo a todos los canales de televisión que están
cooperando con esta idea de llegar a acuerdos y de discutir grandes temas nacionales. Y a ustedes les preguntamos cuántos creen que debemos ser los ecuatorianos, que ya somos 16 millones. Gracias por ese comentario y por todos los demás que nos envían al hashtag Ecuador Buen Vivir, para también conocer la opinión de ustedes en todo el país. Pero nos quedamos de un tema muy importante, Pancho. Así es. Antes voy a presentar a Patricio Barriga, que nos acompaña desde este momento. Él es miembro activo de la Fundación para el Desarrollo Alternativo de Galápagos. Ha sido consultor en varios países de América Latina como especialista en el mejoramiento de la calidad de la educación básica y el cambio del comportamiento individual e institucional. Me salto algunas otras funciones porque es muy largo su currículum. Tiene una maestría y un doctorado en la Universidad de Massachusetts, especialización en programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables, y en Honduras y Guatemala, desde el año 85 al 92, contribuyó a la drástica reducción de la mortalidad infantil. Cuando cerrábamos el bloque anterior, yo quería contarles un poco la anécdota de cuando visité Japón. Tú decías, ¿cómo será el mundo con 50.000 millones de personas? Y se me vino a la mente cuando recorrí en el tren bala a 250 kilómetros por hora durante unas 8 o 10 horas, desde Hiroshima. ¿Te cruzaste medio Japón? Medio Japón. Eso? Japón es como un plátano, ¿no? Sí. Entonces, desde Hiroshima, que está en la punta, hasta Tokio, que está en la mitad, y la otra parte hacia el norte está para acá. 10 horas aproximadamente, no me corrijan si fueron 8 y media o 11, en el tren bala a 200, 250 kilómetros, y nunca salí de una ciudad. Y solo cambiaba el letrero nomás. Y aquí estamos en Nagoya, ahora estamos en Kobe, Kioto. Puras casas. Puras casas, chimeneas, humaredas. No vi ni un chancho, ni una vaca, ni un animal. A lo lejos se veía un bosque, pero bastante precario. Y me quedé realmente impresionado. ¿Te puedes imaginar lo que es 10 horas a esa velocidad en el tren y no sales de la ciudad? Cruzas una sola ciudad. ¿Podremos vivir de esa manera, Patricio? Creo que Pancho introduce un tema fundamental, que es el tema de sustentabilidad. La humanidad puede crecer en la medida en que el planeta le sostenga. Pero creo que tú, Freddy, u otras personas, no solo al nivel político, al nivel periodístico, y no se diga el nivel científico, han probado que muy pronto será necesario 2 o 3 planetas para sostener una población que sigue creciendo al ritmo que crece. De manera que simplemente el crecimiento demográfico, al paso que vamos en los países menos desarrollados, ojo, y sin sopesar esto que decía Federico hace unos momentos en la mesa anterior, si es que las dos cosas no se equilibran, el planeta, la vida, será insustentable. Lo que tú acabas de decir en el ejemplo del Japón es elemental. Y no es que el Japón ha dejado de ser sustentable. ¿Por qué? Porque existe la relación internacional. Ellos no viven solamente ni se alimentan de lo que ellos producen. Ellos simplemente han enfocado su demografía, las necesidades de su población para satisfacerla, y eso pasa con todos los países desarrollados en el resto del planeta. Eso no está pasando a nosotros y eso pasa a otros países desarrollados o en proceso de desarrollo, que dependemos unos de otros. Pero de todas maneras, ahí seamos claros de todas maneras, porque sí es verdad que también estamos hablando de crecimiento en el país. Es verdad que cada vez somos más ecuatorianos, pero es verdad también que cada vez crecemos menos. O sea, el ritmo de crecimiento es distinto de lo que era hace muchos años, de lo que es ahora. Simplemente ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos a ir creciendo? Siendo básicamente, y viendo las tasas intercensales, por ejemplo, si vemos la diferencia entre la población del año 50 y el año 62, creció en 2.9%, ¿sí? Entre el 62 y el 74 creció en 3.1%. Pero si cogemos los dos últimos censos, entre el 2001 y el 2010, la población apenas creció en 1.95%. Entonces tenemos el primer factor. Ya vimos cada vez estamos creciendo menos. Cada vez crecemos menos. Pero ¿cuántos vamos a hacer? ¿Tienes los datos para ver si hacemos un cuadrito? Porque a la gente le gusta saber cuánto. Estamos en 16 millones. Estamos en 16 millones. En el 2020, donde vamos a hacer el próximo censo, seremos, bueno, estos son datos de proyecciones de población, seremos 17.500.000.
Si vamos al año 2030, seremos 19.800.000. Y si vamos al año 2050, 23.300.000. Estamos creciendo, pero cada vez crecemos menos de lo que crecíamos antes. Me encontré con una cifra que tiene que ver con lo que dice Patricio de sustentabilidad. Mira, de esto depende todo, creo. Los Estados Unidos forman el país con mayor nivel de consumo en el mundo. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero produce el 21% de los bienes y servicios, consume el 25% de la energía no renovable del mundo, gasta el 33% del papel mundial y genera el 25% de la basura del mundo. 5% generan 25% de basura. Lo que decía Federico, si todos viviésemos con ese ritmo de vida, faltarían 5 planetas para poder... Lo que yo te decía. No, pero aquí hay otro dato interesante, porque tú dices que ahora crecemos más lento. ¿Será que nos estamos poniendo sensatos? Y ojalá eso sea también en el mundo, porque aquí tengo un dato que dice que hicieron falta 2 millones de años para alcanzar 1.000 millones de habitantes en el planeta. Así es. Para llegar a los 2.000 millones, ¿no? Hicieron falta 100 años más. O sea, crecimos mucho más rápido. Sí, sí, sí. Para llegar a los 3.000 millones, hicieron falta solo 30 años, ¿no? Y para llegar a los 4.000 millones, hicieron falta solo 15 años. ¿No es cierto? Entonces, eso quiere decir que crecíamos cada vez más rápido. Y ahora, por lo menos en el Ecuador, estamos creciendo más despacio. O somos una excepción en el planeta, o el planeta está volviéndose más sensato. Entonces, ¿el mundo pararía en cuántos en el año 2050? Aquí tenemos el año 2050, 9.000 millones. Y en el año 2150, es decir, 100 años después del 2050, 9.700 millones. Es decir, esta es la verdadera danza de los millones. Como que nos quedamos por ahí. Pero yo diría, José, antes de continuar, nos falta ¿cuánto tiempo? Aquí Margaret, que nos ayuda con los tiempos. 5 millones. 5 minutos, pero veamos 1 minuto y medio para ilustrar esto. Sí. ¿Cuántos hijos quieren tener nuestros jóvenes? A ver qué nos dijeron. Sí, sí quisiera tener hijos porque me apasiona esa idea de poder tener descendencia y enseñarles todo lo que yo sé y poder compartir con ellos tantas cosas, porque igual a veces la soledad también es mala. Sí, unos 2 hijitos por lo menos, claro, posterior al matrimonio, claro, con mi esposa. Sí, claro, creo que el sueño de toda mujer es tener hijos, una familia. No, eso sí no me gustaría. Quisiera trabajar, viajar mucho y creo que, claro, con una familia eso se dificulta un poco y no sería justo con esas personas, con mis hijos, claro. El tener que viajar, dejarlos solos, entonces preferible mejor no. Igual creo que es una experiencia que sí se debe pasar, tener ya hijos, pero igual, o sea, primero realizarse profesionalmente. Creo que sí, pero ya sería después de un buen largo tiempo de estar casados, ¿no? Sería de disfrutar primero el matrimonio para luego tener hijos. Después de, o sea, sí, pero después de un tiempo largo ya de casados. Claro, quisiera tener 3 hijos, un niño y 2 niñas. Claro, o sea, cuando ya esté casado, obviamente. Es más o menos como algo que choca ya, o sea, quiero tener hijos, pero no. Ya, entonces, no sé. Luego, tal vez, pero mientras tanto, no. Ha cambiado el tiempo, José. Yo recuerdo cuando comenzaba la televisión, todo el mundo quería tener 3, 4 hijos. Durante la hora de este programa, ¿cuántos ecuatorianos y ecuatorianos más tenemos con nosotros? Claro, que en la hora del programa nacerán o habrán nacido 32 nuevos ecuatorianos. 32 nuevos ecuatorianos tendremos en el país. Eso significa una tasa de que al menos existe un niño cada 2 minutos. Cada 2 minutos nace un nuevo niño en el Ecuador. Bueno, bienvenidos a todos los niños que han nacido durante esta hora del programa. Cuando un país no tiene una clara política demográfica, las poblaciones en sí mismo asumen dentro de su propia cultura y necesidades intrínsecas sus mecanismos. Recuerdo que alrededor del año 2000 hicimos una investigación en el Alto, en Bolivia.
La tasa de natalidad, naturalmente no habían buenos sistemas, no había un buen servicio de salud, esto antes del presidente Morales, que atendiera las necesidades de la población en materia de salud reproductiva. En consecuencia, la población decidió, cuando nace un niño le ponían en la puerta de la casa a 4.200 metros de altura. Si el niño amanecía vivo, entonces la madre le cubría con una bayetita y le ponía al pecho. Ese niño sobrevive. Aquel que no, y esto estamos hablando de Bolivia, hace no muchos años, casi 15 años, ¿no? Como pueden ustedes darse cuenta, la falta de una intervención, moría. Es decir, el que amanecía vivo le ponían en el pecho, ¿sí? Eso es naturalmente una selección natural, prácticamente una selección del más fuerte, ¿no? El que era más fuerte y podría resistir, merecía vivir. Merecía vivir, esa era la decisión que se tomaba. Otros comportamientos naturalmente aberrantes y poco honrosos se dan en la medida que no hay políticas claras y servicios especialmente. Por eso es muy importante, aquí viene el gran rol del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo le diría, porque conozco las experiencias de Patricio con los niños que se salvan por la medicina, por los grandes programas médicos, cada vez hay más gente en el planeta, más jóvenes. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Lo vamos a ver enseguida en el último corte del programa. Pancho, ¿qué pasa entonces con los niños que se salvan con todas las vacunas? ¿Y qué pasa luego con estos niños? Bueno, el que sabe de esto es Patricio, pero en general hay como una cierta contradicción, ¿no? Cada vez nos preocupamos de que la natalidad sea, obviamente, porcentualmente mayor, de que mueran menos niños al nacer, de que mueran menos madres, y está muy bien. Nos preocupamos de que vivan más tiempo, que no fumen, para que vivan largo, que tengan una vida saludable, que se alimenten bien, para que vivan hasta los 100 años, ¿no? Y cada vez los recursos son más escasos y cada vez, como decía José, la relación entre personas que están en capacidad de trabajar, que sustentan a los retirados, a los viejitos, cada vez son menos los que sustentan a más viejitos, ¿no? Entonces ahí tenemos una contradicción que no, por supuesto, no estoy sugiriendo que se deje de hacer todo eso, pero no deja de dejarnos pensativos, ¿no? ¿Y tú que has salvado tanto niño? Ahí la importancia de las políticas nacionales en los diversos sectores, en particular salud. Como ustedes saben, Naciones Unidas lanzó en los años 70 y 80 una de las ofensivas más grandes para reducir la mortalidad infantil en los países menos desarrollados. Y esto se debía especialmente a la creencia de que la tasa de natalidad no bajaría si es que no bajaban primero las muertes por las muertes que las llamamos evitables, fácilmente evitables, y por eso la gran ofensiva de materno-infantil, de salud materno-infantil, que también el Ecuador participó en ella. Esto naturalmente en el Ecuador significó un crecimiento poblacional. Tú puedes ver las cohortes en los años de implementación. Tú debes conocer en el INEC cómo crecía la población por cada uno de los años, considerando todos estos niños que no fallecieron y que naturalmente hubiesen fallecido. Sí, incluso si le damos un poco de datos a eso, las tasas de mortalidad infantil y de la niñez se han reducido dramáticamente, ¿no? Se han reducido dramáticamente a través de los años, como punto número 1, y como punto número 2, la esperanza de vida al nacer también se ha incrementado de una manera importante. Para darles algunos datos, en el año 90 teníamos una esperanza de vida al nacer de 69 años, en el 2010 de 75 años, y se proyecta que para el año 2050 la esperanza de vida al nacer sea de 80 años. Cada vez tenemos menos muerte en los niños, esos niños tienen una expectativa de vida muchísimo mayor, y eso es justamente lo que limita nuestra transición demográfica. Yo creo que es urgente empezar a pensar en aquello de subir la edad de la jubilación, eventualmente subir la cotización estatal o patronal o incluso del trabajador,
porque el tema en la seguridad social es crítico, ¿no? Absolutamente crítico. Continuando con mi historia y conectándolo con lo que tú acabas de decir, desgraciadamente en Centroamérica, especialmente en 2 países que estaban en una conflagración ideológica, proximidad de los Estados Unidos y un deseo de democratización por otro lado, esta eclosión produjo que los niños que habían sido salvados en los años de implementación de estos programas de supervivencia infantil, la mayor parte de ellos fallecieran por efecto de la violencia, al principio que se creía que era una violencia natural y espontánea, y más tarde incluso se determinó que en esos países había una política, oígame bien, una política de Estado de eliminar a aquellos que se constituían en maras. ¿Qué pasó? Que se disminuyó la mortalidad infantil, pero no se creó salud, servicios de salud, servicios de educación. Y el peor de los mundos. El peor de los mundos. Entonces se produce la guerra. He ahí la importancia, una vez más, de un Estado fuerte capaz de tomar decisiones correctas. Yo creo, sí. Antes de que termine el programa, yo quisiera plantear un tema que lo quise plantear desde hace rato. El tema del agua, ¿no? El Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Naciones Unidas, con sede en Canadá, dice que en 10 años, ¿no?, en el 2025, 48 países con una población total de 2.900 millones de personas estarán clasificados como con escasez de agua, con especial énfasis África, Asia y Europa. Mira el tema que te iba a preguntar. A mí estamos interconectados. Exactamente, el mismo, claro, el del agua, porque yo decía, dramático. A menos que se saque el agua del mar, cosa que es dificilísimo, costosísimo. Y uno diga, ya tiene todo el agua. Bueno, por lo menos para la minería y para eso ya lo están haciendo. Pero para el ser humano es imposible. Prácticamente. Ni en el futuro. A un costo demasiado alto. Pero quizás por ejemplo, en Chile ya están empezando a desalinizar el agua para la minería. Yo creo, porque entramos en la parte final del programa, mientras les agradecemos muchísimo a todos ustedes por todos los comentarios, a pesar de las horas de transmisión, del horario de transmisión, tenemos ya una amplia sintonía nacional. ¿Cuántos ecuatorianos deberíamos ser? ¿Cuántos hijos debe uno tener? Yo creo que lo fundamental en eso es la responsabilidad de cuál va a ser la relación mía con esos hijos. Y creo que ahí está un poco el problema. Es un tema personal, ¿no?, de opción personal. Yo personalmente tengo una hija y no tendría 2 porque no me siento con la capacidad económica de darle la libertad de que escoja el camino que quiera seguir. Si quiere vivir una vida austera, campesina, en fin. Pero creo que hay que darle la educación, la salud necesarias cuando tienes hijos. Esa es mi percepción personal. Sí, mi percepción personal, yo también tengo un hijo, estoy pensándolo realmente si tener un segundo hijo, potencialmente lo voy a tener, pero de nuevo yo me voy a los datos y los datos nos dicen justamente la historia. Y la historia es justamente que cada vez los ecuatorianos tenemos menos hijos, tenemos familias más pequeñas y la población si bien está creciendo, crece cada vez a un ritmo más lento. ¿Usted? No, yo lo que ya dije, es decir, que los hijos que uno tenga tienen que ser en base a la responsabilidad. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y creo que de alguna manera, poco a poco, los hijos y los nietos, para quienes tengan nietos, no van a estar subiendo de número. Es muy difícil. Por eso yo creo que vamos a llegar, la impresión mía es que vamos a llegar a un tope, ¿no es cierto? A un tope porque es muy difícil. Mira, hay un tema, los seres humanos somos una plaga, cóndores hay menos, elefantes hay menos, ballenas hay menos, todo hay menos en este planeta, menos las personas. O sea, las personas, ¿por qué? ¿Con qué derecho la persona sí puede crecer ilimitadamente? Yo creo, y eso quería decir cuando Federico daba sus criterios yo no creo que es un tema económico de cuánto podemos comer. Yo creo que es un tema de respeto a la naturaleza. Es decir, los seres humanos debemos tener un espacio, pero deberíamos pensar también en el espacio de los árboles. Claro. La caoba va desapareciendo, especies desde hace millones de años. ¿Por qué tenemos siempre un criterio antropocentrista pensando
solo en nosotros, en los hombres. Yo quería también al terminar decir unas cifras. Miren ustedes esto. En la época de Simón Bolívar, América Latina tenía toda América Latina, 24 millones de habitantes. En la época de Eloy Alfaro, 74 millones de habitantes, Latinoamérica. Ahora, según estas cifras, más de 500 millones de habitantes. Ese es un crecimiento dramático, más del de otros países. Pero a nivel del mundo, según esta información, nosotros vemos que en la época de Eugenio Espejo, antes de Alfaro, en 1750, éramos 791 millones. Ahora somos 6.000 millones prácticamente. Sobre la tierra. No, 8.000 millones actualmente. Desde 700 millones que éramos antes, 1.000 millones. O sea, el crecimiento es como que llegamos ya al límite. Pero Patricio no nos ha dicho qué piensa de no quiere. ¿Cuántos hijos tener? No quiere, por eso él es muy hábil y yo he contribuido, le pasa a los demás. Claro, no, pero estoy con mucho gusto. He contribuido con 7 hijos. 7. 7 hijos de... Por razón no quería decir. Naturalmente. En un programa que no vamos a satanizar ni los unos ni los otros, ¿no? Así es. Lo que sí tenemos que satanizar justamente creo que es el irrespeto a la naturaleza y el irrespeto a los otros seres humanos, que es lo que creo que es el camino que desgraciadamente nos está llevando esta deshumanizante aplicación del supuesto avance tecnológico. Es verdad que podemos avanzar tecnológicamente y satisfacer las necesidades de un grupo de personas, mas no de todos. En consecuencia, mientras no haya equidad en el planeta, tenemos que seguir la propuesta tuya. Al terminar el programa, porque se nos acabó el tiempo, solamente decirles que hay una cosa que se llama INEC, va a ser una cuña, donde tiene todas las cifras del Ecuador, cómo somos, qué pensamos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma de entrar a eso? Para que todas las personas que quieran puedan saber cuáles son los números en Ecuador. Claro, nuestra página web es el www.ecuadorencifras.gov.es. Ahí van a encontrar justamente una manera muy transparente, porque el Ecuador es un ejemplo en transparencia en información estadística, este tipo de información y muchas más. Obviamente les invitamos a formar parte de nuestra familia INEC, de nuestra familia de la información. A Federico, a Ana Lucía, a Patricio. Importantísima, que los tomadores de decisiones se conecten con la realidad utilizando esos datos. A José, a Pancho. No, en eso creo que nosotros hemos avanzado bastante, cada vez hay mucha más conciencia sobre justamente una política pública basada en evidencia. Y a ustedes, muchísimas gracias.